@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Javier Solórzano e invitados, con la Constitución en la mano, en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. Muy buenas noches, muchas gracias que están con nosotros. Estamos en nuestra segunda edición del Foro Nacional para la Democracia y yo les diría que la idea es una mesa de análisis que lo que busca es tener auténticamente, como dice nuestro eslogan, la Constitución en la mano. Vienen las elecciones, el 2018, el proceso empezó el 7 de septiembre y creo que por muchos motivos desmenuzar el papel del árbitro se convierte en fundamental, el papel del Instituto Nacional Electoral. Hoy, para dialogar de este tema, se encuentra con nosotros el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, es un gusto. Al contrario, Javier, siempre gracias. Un placer. El gusto es nuestro. Está también Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, muy agradecido. Hola, Javier. Gracias. Y también con nosotros Marco Antonio Baños, que tenemos el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, consejero. Muchas gracias, Javier. Ahora sí que es un asunto de familia, para decirlo en términos del instituto. A ver, ¿qué te parece, Lorenzo, si en algo que por más que se ha repetido podemos explicar? Sí. Si vamos a la Constitución en la mano, si vamos a las leyes, ¿qué hace el INE en este proceso que acaba de empezar? Y cómo se va estructurando el proceso de desarrollo del proceso electoral y algo que también voy lanzando para que lo conversemos, hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan cuando hablo de lo nacional y de los estados. Bueno, es fundamental, Javier, y agradezco muchísimo la pregunta, porque justamente de lo que se trata a 3 años de la última reforma, cuando el IFE se convirtió en INE, es de lograr aclarar hasta dónde llegan las competencias del INE, dónde comienzan las competencias de los otros órganos electorales, porque pues, es un lugar común asumir que el responsable de todo lo que tiene que ver con las elecciones es el INE. Y creo que en una lógica de que en las elecciones y en general en la democracia es importante exigirle a las autoridades. Creo que las autoridades no debemos pedir que no se nos audite, se nos supervise, se nos exija justamente, pero creo que es importante en esta lógica de exigencia pues que se sepa a quién exigirle por parte de los ciudadanos, de los propios partidos, en fin, de la sociedad en general. Y es importante pues aclarar los alcances del propio INE. Déjame sintetizarlo de esta manera. El INE es una institución que en primera instancia tiene la función de organizar las elecciones, que es su DNA desde hace prácticamente 30 años, de 27 años cuando surgió como IFE. Es una institución que además tiene la función de dirimir las controversias entre los partidos políticos en el ámbito federal. Y en ese sentido, pues las quejas que se presentan los partidos unos o a otros, cada vez mayores como parte de la contienda, pues le corresponde al INE en primera instancia ser el que resuelve esos diferendos. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde también, en tercer lugar, ser el responsable de administrar la base de datos personales más importante del país, el padrón electoral, de donde se desprende la expedición de la credencial para votar con fotografía. Es algo que trasciende lo meramente electoral. El INE es el responsable, pues, de administrar pues prácticamente el documento de identidad más utilizado, pero que tiene una finalidad de garantizar que en las elecciones solamente se pueda votar una sola vez y que vote quien tiene derecho a ello. El INE también, en cuarto lugar, es responsable de revisar las cuentas de los partidos políticos, lo que se conoce como fiscalización, es decir, verificar que cada ingreso y cada gasto que realizan los partidos y los candidatos durante las campañas se apega a lo que la ley y la Constitución establece, y en caso de no ser así, imponer las sanciones correspondientes. Y finalmente te diría que el INE, aunque hay muchas otras atribuciones, pero de las fundamentales, es el responsable de administrar lo que denominamos el modelo de comunicación político-electoral, es decir, administrar los tiempos del Estado que desde hace justamente 10 años son utilizados para que los partidos políticos en la radio y en la televisión puedan presentar a la ciudadanía su oferta. Eso en la medida en la que, pues desde hace 10 años también existe una prohibición para que se compre publicidad en materia político-electoral, no solo por parte de los partidos, sino por parte de cualquier persona. Y también desde este punto de vista verificar que tanto los concesionarios como los partidos políticos, como incluso los particulares, se ajusten a estas prohibiciones. Ahora, esas como las grandes atribuciones. Desde 2014, al transformarse
de Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, aumentan las competencias del INE ahora, porque antes el IFE solo se ocupaba de los comicios federales. Y los órganos electorales de cada estado eran enteramente responsables de las elecciones en cada estado. Hoy no es así. Hoy el INE tiene una competencia exclusiva en las elecciones federales, como ocurría con el IFE antes, pero en las elecciones locales el INE tiene también ahora una serie de responsabilidades que antes tenían solo los órganos locales. El nuevo modelo lo que hace en las elecciones locales es una especie de concurrencia de atribuciones entre el INE y los órganos electorales, lo cual ha vuelto muy complejo el sistema, pero ha tenido el propósito de que la calidad con la que técnica, operativa, los procesos, los criterios con los que se hacían las elecciones federales sean los mismos que se aplican ahora en las elecciones locales. Pero el arbitraje en estricto sentido en lo local, o sea, los árbitros de las elecciones locales, siguen siendo los institutos en los estados. Esto es importante señalarlo cuando vamos a la elección más grande de la historia, en donde no solamente por el número de potenciales electores, no solamente por el número de cargos que se van a elegir, no solamente por el número de casillas y ciudadanos que estarán involucrados en la organización de las elecciones, sino también porque habrá no solamente la renovación de los 3 poderes selectivos federales, Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados, sino también habrá elecciones en 30 estados. Nunca antes había ocurrido esto. Solo Baja California y Nayarit no van a tener elecciones locales, que se llevarán a cabo de manera simultánea y se recibirán los votos, tanto para lo federal y lo local, en el mismo centro de votación, confluyendo todas estas en las elecciones del 1 de julio. Entonces, esto es importante aclarar, digamos, lo que el INE le toca hacer, sobre todo porque serán elecciones en las que, como nunca antes, habrá contiendas locales y contiendas federales. Benito, a ver, ya lo esboza de manera clara Lorenzo, pero a ver, déjame plantearte el tema, el rol que juegan los partidos al interior del INE, que en muchas ocasiones pareciera que es un asunto en donde los partidos, incluso veo que proponen cosas que no están ni siquiera en la atribución del INE. Pongo el caso que hemos platicado en varias ocasiones, solicitarle, por ejemplo, en el Estado de México al INE que atraiga la elección, ¿no? Pues entonces el papel de los partidos políticos, uno, y lo otro que te diría es lo que pasa con los OPLES, con los institutos electorales de los estados. ¿Cuál es la relación que a partir de ahora, que ya esboza Lorenzo, se establece? ¿Qué tienen que ver ustedes con el Instituto Electoral, Estatal Electoral de Baja California Sur, de Oaxaca, de Hidalgo o de donde fuera? Bueno, yo empezaría diciendo respecto al papel de los partidos. Tenemos un sistema que por un lado es un sistema de elecciones ciudadanas, porque son los propios ciudadanos los que instalan las casillas, establecen las mesas directivas de casillas, reciben los votos, los cuentan, ¿no? Pero también tenemos un sistema de elecciones vigiladas, ¿sí? Vigiladas por los propios contendientes, que son los partidos políticos típicamente. Ahora también tenemos candidatos independientes. Y los partidos políticos vigilan las elecciones desde el primer momento en que se empiezan a organizar, porque la elección tiene diferentes etapas, ¿no? Y entonces están presentes vigilando la actuación de los consejeros electorales y de la estructura operativa del INE a lo largo de todo el proceso de organización de la elección, que empieza desde la misma construcción del listado de votantes o la lista nominal de votantes, pues se lleva a cabo en el Registro Federal de Electores, a partir de que los ciudadanos acuden a sacar su credencial para votar. Ese proceso, que digamos es uno de los primeros en la organización de la elección, los partidos lo van vigilando. Ahora, su papel de vigilancia no significa que ellos intervienen en la toma de decisiones. La toma de decisiones descansa en un grupo de consejeros electorales. Está aquí el consejero presidente, el consejero Marco Antonio Baños, que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Somos nombrados por un consenso muy amplio de los partidos políticos, que se refleja en mayorías
calificadas en la Cámara de Diputados. El nombramiento de los consejeros no es una decisión unilateral de un solo partido político, sino que tiene que estar consensuada entre todos los partidos políticos que forman los grupos parlamentarios. Y eso nos da independencia respecto a ellos, además de que somos nombrados por un periodo fijo, largo, etcétera. Nosotros actuamos con independencia, pero al mismo tiempo vigilados permanentemente por los partidos políticos que pueden opinar sobre los temas sobre los que nosotros decidimos, pero no pueden votar. Y que tienen además la posibilidad de impugnar ante otra autoridad que revisa la legalidad de nuestros actos, que es el Tribunal Electoral. Ese es nuestro sistema, ¿sí? Los partidos son vigilantes, pero no son ellos los que toman las decisiones. Las decisiones nos corresponde tomarlos a un órgano autónomo, independiente de los partidos políticos, del gobierno también, que tiene que operar en condiciones de completa neutralidad, imparcialidad y apego a la ley. Ese es el modelo INE de organización de elecciones, que es el modelo IFE. Se construyó como parte de la transición de nuestro país a la democracia, porque se sacó la organización de las elecciones del gobierno y se puso en manos de un órgano autónomo, independiente, encabezado por este grupo de consejeros ciudadanos, vigilados por los partidos políticos. Es como yo te lo resumí. Claro, sería lo que en otro tiempo fue el colegio, ¿no? El colegio electoral, que era del gobierno, en sentido estricto, la Comisión Federal Electoral, que era el gobierno, ¿no? Al fin y al cabo era gobernación, y entonces ese es el gran paso, ¿no? A ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos en el Foro Nacional para la Democracia, vamos a conversar a continuación con Marco Baños. Hoy estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, @FM. Seguimos en Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano. Marco Antonio Baños, a ver, hablando del Instituto Nacional Electoral, @FM, estamos en el Foro Nacional para la Democracia. Te pregunto, además de lo que han dicho tanto Lorenzo como Benito, ¿qué agregaríamos? Y te diría también algo que inevitablemente pasa, vamos a parafrasear a José Waldenberg, todos van contra el árbitro, ¿no? A ver, ¿qué más pasa? Bueno, mira, el Instituto Nacional Electoral es, digamos que también una instancia de procesamiento de la diversa conflictiva que hay en los temas electorales. Somos una institución que tenemos atribuciones para organizar las elecciones, pero también tenemos un arbitraje sobre las elecciones frente a los partidos y, hay que decirlo también, frente a los medios de comunicación. Tenemos una relación ahora muy estrecha con los órganos electorales de los estados, designamos a los consejeros electorales, supervisamos que su funcionamiento sea adecuado. Ciertamente no nos metemos mucho en cómo deciden y cómo interpretan las leyes locales, pero es un hecho que si hay alguna falta grave que cometa algún consejero de los OPLES, nosotros podemos incluso removerlos de esos encargos. Entonces, el Instituto Nacional Electoral está en un entorno en el cual hay temas vinculados a discusiones nacionales y temas vinculados a las deliberaciones propias de las elecciones de carácter local. Tenemos que encontrar puntos de equilibrio en muchas cuestiones. Por ejemplo, los calendarios electorales son asistemáticos. No todas las leyes electorales de los estados tienen el mismo periodo para las precampañas o para el desahogo de las campañas, ni tampoco establecen la misma duración de precampañas o de campañas. Entonces, nosotros tenemos que ir ejerciendo ciertas atribuciones para tratar de hacer mucho más homogénea la organización de las elecciones federales y locales. Es también una instancia que, al tener esa capacidad de arbitraje, está permanentemente en los medios de comunicación, en el análisis de las organizaciones sociales que tienen que ver con la democracia mexicana, con el análisis de los partidos políticos. Y ocurre una cosa que no te la podría explicar de alguna manera con claridad, porque desde que el Instituto Federal Electoral abrió sus puertas el 11 de octubre de 1990 hasta el 4 de abril del 2014, cuando se integra el Instituto Nacional Electoral, y los poco más de 3 años que llevamos funcionando, pues te diría que es una institución cuya centralidad es sui generis, es única en el país.
Si tú te encuentras en algún momento en la discusión del presupuesto, pues lo que más atrae la discusión pública no es el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o el presupuesto del Poder Judicial, es el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Todo el mundo sabe en este país que, por ejemplo, los salarios de los ministros de la Corte son más amplios, mucho más amplios que los de los consejeros electorales, pero se discute con mayor intensidad el salario de los consejeros, pese que a 10 años de distancia, pues no nos hemos incrementado un solo peso en el salario que nosotros tenemos. O sea, no tienen que será premios a fin de año como la Cámara de Diputados Senadores. No hay absolutamente nada que tenga que ver. ¿Cuánto gana un consejero, Marco? 170,000 pesos netos. ¿Y es lo que recibe mes tras mes? Mes tras mes. Y hay que declarar impuestos, entonces. Sí, bueno, ya deducido los impuestos, ese es el salario neto. Entonces te diría, estamos en esa discusión permanente. Te diría también que, por ejemplo, esta institución ha sido paradigmática en otros temas de cobertura nacional. Cuando el gobierno federal del presidente Fox pretendió establecer el servicio civil de carrera de la Administración Pública Federal, el INE ya traía una experiencia vasta en la integración del servicio. Cuando también el presidente Fox emite la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el INE ya había trabajado con temas de transparencia, de acceso a la información, y obviamente el instituto, independientemente de que es más reciente la regulación en materia de protección de los datos personales, traíamos una lógica de protección de los datos contenidos en el padrón electoral. Todo ese tipo de cuestiones hace que el INE esté en el ojo del huracán de manera permanente. Somos un árbitro que puede sacar tarjetas y, por consecuencia, como ocurre en una cancha, los actores, los jugadores, piensan que la forma en que el árbitro está visualizando una jugada, digamos, como ocurre en el fútbol viril, ¿no? Entonces, pues ellos piensan que estamos excediéndonos en la forma de resolver alguna cuestión y discuten ampliamente las decisiones del árbitro. El árbitro siempre va a estar en medio de la postura de un partido que es contraria a la de este otro. Cuando esta conducta de este partido es igual a la que cometió este otro, entonces ellos dicen, qué bueno que castigas a este, o al revés, pero cuando les toca a ellos, dice que somos injustos y que estamos favoreciendo al otro. Entonces, es un juego en el cual el INE está permanentemente metido ahí. Pero te diría una cosa que también es importante. Si es una institución que tiene un compromiso de tipo social, de tipo democrático, también especial y único. Tenemos a nuestro cargo todo el trabajo de la educación cívica, porque curiosamente desde el decreto de reformas constitucionales en abril del 90, el IFE recibió el encargo de que la educación cívica se realizara de manera integral y directa, así decía la Constitución en esa época. Ahora pasó una cosa bien rara con esa materia, pero nosotros hemos vuelto a centralizar el tema de la construcción ciudadana a través de un programa que ahora lo diseñamos para 7 años, que es un programa nacional de cultura cívica desde la perspectiva de una política pública, donde estamos vinculando secretarías de educación pública federal, locales, comisiones de derechos humanos en los mismos niveles, gobiernos nacionales, estatales, municipales, y estamos en la lógica de tratar de revertir lo que está pasando en el contexto social. Si tenemos una crisis de credibilidad en las instituciones públicas, pues nos interesaría mucho que los servidores públicos de muchas instituciones se paren frente a grupos de ciudadanos con capacidad de análisis y les digan por qué están tomando ciertas decisiones. ¿Por qué si una encuesta nacional nos dice que la gran mayoría de las posibles delitos no se denuncian ante las procuradurías, pues que el procurador les diga por qué está pasando con ese tipo de cuestiones, por qué los procedimientos son tan abigarrados o por qué no se les da seguimiento y se le informa a la persona que interpuso la denuncia correspondiente? Traemos un plan que es muy, muy ambicioso en esa materia, te diría, pero esa es la razón, es el nivel de centralidad, es el tipo de atribuciones. Lorenzo Benito lo decía con claridad, administramos tiempos en la radio y la televisión, son 2.800 señales de radio y televisión, y ustedes no son tan blanditos que digamos. Vamos a manejar cerca de 56 millones de spots en el proceso electoral, tenemos una base del padrón electoral por casi 88 millones en la lista nominal. No. Vamos a instalar 155,000 casillas. Estamos permanentemente en los domicilios de los ciudadanos para invitarlos a que integren las casillas. En fin, ahora metidos también en la organización de las elecciones locales, pero con una cuestión que me parece importante remarcar. No somos en su totalidad responsables de las elecciones locales. Pero esa línea divisoria en el entramado social, entre lo que hace el INE y lo que hacen los OPLES, ya no está asimilada por nadie. Si hubo un problema con el conteo rápido en Coahuila, es responsabilidad del INE. Como tú decías, si hay servidores públicos que están difundiendo o entregando beneficios de los programas sociales en el Estado de México, es el INE el responsable. Pero el INE va
y entonces dice, aquí hay lineamientos de cancha pareja, y tienes que pasar a otro estadio necesario, por cierto, en el funcionamiento del sistema electoral, que es la instancia del Tribunal Electoral, que ejerce una función fundamental como el control de la legalidad. Pero si te revoca el acuerdo, entonces mandas mensajes un poquito raros, y eso vuelve mucho más intensa la discusión sobre el árbitro. Sale, bueno, estamos en el Foro Nacional para la Democracia, RFM, les planteo el tema que parece como obsesión, ¿no? La fiscalización, los dineros, ¿no? Y bueno, yo entiendo que le preguntaría a Benito, ¿quién cree que va a ganar el que tenga más votos? Pero más allá de ello diría, los partidos han tomado decisiones ahora con sus dineros, en fin, ¿no? Toda esta parte de fiscalización, de dónde puede venir la lana, hasta dónde llegan sus atribuciones. Bueno, entonces vamos a la pausa. Estás escuchando Foro Nacional para la Seguimos en Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano. A ver, Lorenzo, el tema de la fiscalización, ¿hasta dónde puede llegar el Instituto Nacional Electoral? Bueno, partiría de una premisa, Javier. El tema dinero política o dinero elecciones es el gran tema de las democracias en todo el mundo. Este no es un tema exclusivamente mexicano, es un tema que se está debatiendo en Europa, que se debatió el año pasado en las elecciones en los Estados Unidos. Y eso, mira que en Estados Unidos no tienen límites de gasto, no hay límites de aportaciones de las personas públicas, se permite de las personas privadas, se permite la aportación de las empresas, etcétera. Ese es un tema global. Sobre todo porque además en los tiempos recientes se ha asumido que una contienda democrática tiene que tener, como por cierto, nuestra Constitución establece, ciertos parámetros de equidad. Es decir, la existencia de condiciones de partida en la competencia electoral mínimas iguales. Y esto ha colocado, en el caso estrictamente mexicano, una atención particular en las tareas que le corresponden al Instituto Nacional Electoral en la revisión de los ingresos y los gastos de los partidos políticos, en general, de manera permanente, pero en particular durante las campañas electorales. Si uno observa cómo por cierto, cómo ha evolucionado la discusión postelectoral, el debate postelectoral, la conflictividad postelectoral en los últimos 20 años, verá que ha pasado, podríamos ver que ha pasado de una crítica relacionada, un poco retomando lo que decía hace un momento Marco, de que es difícil para el árbitro quedar bien con todos. Aquí siempre me acuerdo de aquel cuento fantástico de Eduardo Galeano en el librito aquel sobre el fútbol, sobre el árbitro, donde decía pues que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, ¿no? Con quien gana, porque quien gana a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque pierde por culpa del árbitro. Sí. Y digamos que en términos de cultura política, la aceptabilidad... Oye, y hablar de la tribuna, ¿no? Sí, claro, bueno, sí. Por no hablar de la tribuna, sí, claro, que ahí siempre sales con chiflidos de un lado y del otro. Por no hablar de que en términos de cultura política, por cierto, aquello que Felipe González hace 20 años, el ex premier español, el ex jefe de gobierno español, a finales de los 90, en una conferencia a la que fue invitado por el entonces Instituto Federal Electoral, definió como clave, es decir, él decía, la aceptabilidad de la derrota es una de las condiciones fundamentales de funcionamiento de la democracia. Digamos que este no es un bien asimilado y una práctica, digamos, compartida y asumida por los actores en México. Pero lo que quiero decir es que si bien la discusión postelectoral pasó de una discusión centrada en esos instrumentos como el padrón electoral, es decir, el listado de electores, la tinta indeleble, que eran los grandes temas de discusión en los años 90, ¿no? Es decir, todos los mecanismos que poco a poco fuimos construyendo y que hoy son la base de la certeza electoral y de los que poco se habla porque ya los asimilamos, pero deberíamos desempolvar porque es la clave que le permite a los ciudadanos hoy votar de manera libre, sin, y ejercer su voto autónomamente. Pasamos ahora a una discusión, ve lo que ha pasado en los últimos procesos electorales, centrada en el tema del dinero. Sí. Que si hay rebase topes de gasto de campaña, que si hay financiamientos, dobles financiamientos o financiamientos ilícitos, que si hay aportaciones de entes prohibidos, que si hay aportaciones del gobierno a través del uso de programas sociales o lo que sea. O tarjetas. Es decir, toda la discusión hoy está centrada en el dinero y la fiscalización cobra una centralidad muy relevante. Bueno, la última reforma hizo del tema de la fiscalización probablemente una de las columnas vertebrales de la misma.
¿Cómo está la fiscalización hoy en día? Que, por cierto, es una responsabilidad exclusiva del INE, con independencia que hablemos de elecciones federales o elecciones locales. Cualquier elección de ayuntamiento tiene que ser auditada, fiscalizada por el INE. Los ejes del modelo de fiscalización, te diría, son los siguientes. Primero, el INE es el que fiscaliza todo. Segundo, la fiscalización de las campañas ya no se hace con posterioridad, como solía hacerse en el pasado. Ahora se hace en tiempo real. Porque, tercero, hoy la fiscalización, los resultados de la fiscalización son claves para la calificación de las elecciones, es decir, para el juicio sobre las elecciones son válidas o no. De hecho, hoy, lo vimos en la discusión que en los últimos meses se ha tenido a propósito del caso Coahuila, hoy el rebase de topes de gasto de campaña en más del 5% de este límite se colocó como una causal de nulidad de las elecciones. Si un rebase en topes de gasto puede convertirse en una nulidad de porcentaje X, y eso lo hace inmediatamente. Y eso ha colocado al INE en una situación de tener que desarrollar, no digo un músculo fiscalizador, que ese ya lo tenía, sino un músculo fiscalizador en tiempo real. Eso nos ha obligado a tener que auditar las campañas, ir a las calles, ver los espectaculares, tomarles fotografía, ir a los actos de campaña, dar en actas cuenta de cuántos camiones hay, si hay grupos musicales, se reparten gorras o camisetas, para tener un mecanismo de compulsa, es decir, de lo que es realmente los objetos de gasto que realmente vemos en la realidad, con lo que los partidos reportan. Y hay que decir una cosa, el INE ha cada vez más mejorado sus capacidades de identificar ese gasto no reportado. En 2016, en 14 elecciones, identificamos un poco más de 17,000 testigos de gasto, es decir, causales de gasto. Un año después, en 4 elecciones, esta capacidad de recabar lo que ocurría en la calle se multiplicó a más de 76,000 testigos. Hace un año identificamos gastos no reportados por 70 millones de pesos. Hoy identificamos gastos no reportados por casi 300 millones de pesos. El problema de la fiscalización, y con esto termino, es que, digamos, las expectativas que los propios partidos colocan sobre este hecho incrementan, digámoslo así, la presión y las tensiones que el árbitro tiene que enfrentar. El tema de la fiscalización, pues que llegó para quedarse, pues probablemente hoy es el tema de mayor centralidad durante los procesos electorales. Es muy preocupante el tema, dice Lorenzo con razón, el tema del dinero. Ya lo alcanzan a apreciar en el proceso, ya lo están visualizando en el proceso que ya estamos enfrentando. Sí, bueno, nos estamos preparando para fiscalizar adecuadamente los ingresos y los gastos de los candidatos y candidatas no solamente en las campañas. ¿Cuántas elecciones va a haber? Yo sé que son varias, pero ¿cuántos cargos están en juego? 3,406 cargos. Sí, yo ya había perdido la cuenta, pero afortunadamente el consejero electoral lo tiene muy 3,406 cargos con 88 millones de casi 88 millones de votos. Perdón, Benito. Ajá. Sí, y bueno, nos estamos preparando desde ahora para fiscalizar las precampañas, las campañas. De hecho, actualmente estamos fiscalizando lo que están haciendo los aspirantes a candidaturas independientes para recabar las firmas que se requieren para obtener su registro y finalmente aparecer en la boleta. Lo estamos haciendo ya desde ahora. Y algo que sí creo que es importante aclarar, Javier, porque mucha gente piensa que el Instituto Nacional Electoral pues es el encargado de evitar que el dinero del narcotráfico vaya a las elecciones, influya en las campañas. Y la verdad es que ese es el trabajo de la policía, de la PGR, de los sistemas de inteligencia, y el Instituto Nacional Electoral no es la policía. Nuestro trabajo de fiscalización es para vigilar y garantizar que ciertas reglas de equidad en el uso del dinero, en los ingresos y en los gastos prevalezcan. Por ejemplo, una que es muy importante es que nadie puede gastar más de cierto tope. Es un mismo tope para todos. Para evitar que quien tenga más dinero es el que gane la elección y no sea
estas diferencias en los recursos en los que disponen los candidatos y las campañas las que decidan una elección. También vigilamos que quienes tienen prohibido hacer aportaciones a las campañas, pues no lo hagan. Y si detectamos recursos que vienen llamamos nosotros entes prohibidos, que son pueden ser empresas, personas morales, solo pueden aportar a los partidos y a las campañas personas físicas como tú, como yo, ciudadanos. Las empresas, los sindicatos, las asociaciones no pueden hacer aportaciones. Eso está establecido. Las iglesias, los extranjeros, y parte de la fiscalización es ver que efectivamente eso se cumpla, y si no se cumple, pues hay sanciones. La mayoría de los casos son económicas para los partidos, pero ahora, como lo ha mencionado el consejero presidente, para ciertos tipos de faltas en materia de fiscalización, como exceder el tope de gastos de campaña, pues puede haber una sanción aún más severa, que es anular la elección. Bueno, vamos a hacer una pausa. Foro Nacional para la Democracia, @FM. Déjenme plantearles algo, Marco, lo voy dirigiendo. Muchos conflictos postelectorales, diría, bueno, sí tienen su forma de canalizarse, etcétera, pero ahí, en muchos casos, el INE ha quedado ante la opinión pública como diciendo, oigan, pues ustedes debieron haber resuelto esto. Entonces, ¿hasta dónde llega? Que eso es algo muy importante. Porque se prevé, digamos, yo sé que no son ustedes quien para decirlo en términos de lo que hacen, pero la sociedad piensa que seguro va a haber un conflicto postelectoral. Y dice, bueno, ¿y dónde se queda el INE? ¿En qué va a pasar con ello? Sal. Seguimos en Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano. Marco Antonio Baños, este papel en el cual puede quedar el INE, no utilizaré expresiones que se dan porque pareciera que uno quiere señalar a alguno de los personajes públicos que lo hacen. Pero, a ver, ¿cómo queda el INE cuando una elección se va a un proceso de impugnación? Y uno dice, bueno, ¿y por qué el INE no detuvo todo esto antes, no? A ver, mira, hay un principio que es el que rige la relación entre el Instituto Nacional Electoral, es decir, los órganos administrativos electorales, y los tribunales, los órganos jurisdiccionales. Cualquier acto de los órganos administrativos, incluido el INE, es susceptible de revisión por parte de los tribunales. Y es derecho de los partidos o de los ciudadanos interponer los medios de impugnación con relación a las actividades que haga el instituto. Pero la legislación establece un blindaje que me parece que es importante para el buen desahogo del proceso electoral. Cada uno de las etapas del proceso electoral y de los procedimientos que dentro de cada etapa del proceso electoral están metidos, tienen que tener definitividad. ¿Qué significa eso? Un procedimiento es, por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla. Cuando tú terminas todo la integración de la mesa directiva de casilla, nosotros tenemos que hacer la aprobación de quienes las forman y dónde se van a ubicar esas mesas directivas de casilla. Y tú vas cerrando las etapas. Cada uno de los procedimientos que tienen que ver con las elecciones se van cerrando. Si hubo alguna cuestión que a un partido político le preocupó durante el desahogo de la acreditación de los observadores, del registro de los candidatos, de la integración de las casillas, de la fabricación de la documentación y los materiales electorales, de la integración del padrón, etcétera, etcétera, entonces podrían ir al tribunal. El tribunal resuelve en definitiva esa cuestión. Si eso ya no fue impugnado, toma tintes de definitividad. Esa parte creo que es importante que la tengamos claro. Ahora, hay un asunto que resulta incongruente frente al comportamiento de la autoridad. Nosotros no debemos depender de los resultados electorales, pero la credibilidad de las elecciones hoy día, y por consecuencia de las autoridades, depende de cómo están los márgenes de distancia entre los primeros y los segundos lugares. Lamentablemente es así. Si tú recuerdas la forma en que se dio la elección del 2000, cuando anuncia Pepe Woldenberg que ha ganado Vicente Fox la presidencia de la República y que hay más de 7 puntos de distancia entre uno y otro, el tema estaba cerrado. Sí. Cuando en el 2006 ocurre que, ahí sí hay que decirlo también un poquito en descargo del IFE de ese momento, que el margen tan estrecho de diferencia entre el primero y el segundo lugar no daba certeza con el conteo rápido y deciden no darlo a conocer. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Se genera una enorme discusión pública con relación al tema. Y hay otro detalle, lo mencionaba con mucha claridad Lorenzo Córdoba, que es la vocación democrática de los actores. Porque los actores, claro,
en juego deberían de asumir que partimos de reglas. Yo quisiera ver, por ejemplo, lo que ocurrió con Hillary Clinton, pues ya la madrugada después de la jornada electoral, cuando ella ordena que su equipo de trabajo se vaya de la casa de campaña. En mi opinión, cuando eso se transmitió por la televisión mundial, pues a mí me dio la impresión de que ella sabía que ya había perdido la elección, que no había que hacer nada más y que lo que seguía era darle la línea de continuidad institucional que el Estado necesitaba en ese momento. Nosotros hemos estado en ciertos momentos distantes de ese punto. ¿Por qué? Porque los actores políticos no tienen conciencia de que es necesario jugar con los resultados electorales. ¿Cómo nos hemos preparado? Lo hemos discutido mucho. Este es un tema donde particularmente Lorenzo Córdoba y bueno, en general los consejeros electorales estamos especialmente claros en que si hay 2 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, nosotros tenemos que dar a conocer el resultado. Tenemos que darlo a conocer porque tenemos que decirle a los ciudadanos, esto es lo que registra la votación o la tendencia de la votación con el conteo rápido. El PREP tendrá que ser lo más eficiente posible. Esa parte me parece que es de fundamental importancia, y obviamente nosotros en el transcurso del proceso electoral tendremos que ir viendo cuáles son los pactos que tendremos que suscribir con los actores políticos. Esa parte también es importante porque no es nada más la autoridad la que está frente a los partidos políticos. Y hay un detalle que hemos acordado también, consensuado bajo la coordinación de Lorenzo Córdoba, en el sentido de que tenemos que encontrar un esquema de explicación lo más, yo diría didáctica, Lorenzo diría pedagógica. Tenemos que colocar muchísima información respecto de todas las tomas de decisión y de todas las actividades que implica el proceso. Y un detalle que nosotros tenemos que trabajar hoy más que nunca. Tenemos que tener muchas más reuniones con los medios de comunicación, con los conductores como tú, como otros muy prestigiados conductores de noticias que acercan la información, porque es tan técnico. Por ejemplo, este tema de fiscalización tiene tantos vericuetos que, por ejemplo, la gente no sabe que nosotros ponemos multas severas a los partidos, porque los partidos, el sistema informático de la fiscalización, se retrasan más de 3 días en la subida de la información a ese sistema. Entonces yo te diría, estamos trabajando en muchos frentes para ir tratando de blindar cada actividad del proceso electoral. Independientemente del resultado, nosotros aspiraríamos a que la etapa postelectoral transcurra conforme a lo establecido en la legislación. Hay etapas, no podemos desconocer que los partidos políticos podrán ir al tribunal a cuestionar algunas cuestiones, algunos aspectos del cómputo, del funcionamiento de las propias casillas, pero tiene que ser en un clima de absoluta razonabilidad, de civilidad. Esa parte, para eso fue diseñado el sistema. Y yo creo que las instituciones, tanto administrativas como las jurisdiccionales, están suficientemente maduras en términos de institucionalidad, en términos de procedimientos, para poder garantizar eso. Y creo, y lo decía también ayer Lorenzo en una entrevista larga, que el tema FEPADE se tiene que resolver, porque necesitamos también una instancia completamente integrada en la persecución del delito electoral. A ver, este es un tema que yo entiendo que para el INE es quizás no lo indicado decirlo. Se requiere de una democracia, y para que haya democracia se requiere de demócratas. A ver, totalmente. Es casi que una provocación. No, y bienvenida, porque creo que es un parte central del punto. Mira, déjame comenzar con una broma. La noche de la elección, la democracia requiere muchas responsabilidades compartidas, Javier. Es indispensable que el órgano electoral, que los órganos electorales cumplan con su tarea, los administrativos y los jurisdiccionales. Es indispensable que los partidos políticos y que los candidatos asuman sus responsabilidades. Es indispensable que los gobiernos cumplan con una responsabilidad de no interferencia en los procesos electorales. Es indispensable que los medios de comunicación cumplan con su rol en una democracia, generar información lo más objetiva posible, lo más diversa, en fin. Y es indispensable que los ciudadanos participen y se comprometan y asuman sus responsabilidades. Ya lo decía Benito, en México no es una metáfora decir que las elecciones las hacen los ciudadanos. Literalmente, si el próximo 1 de julio no tenemos 1.400.000 ciudadanos que deciden, comillas, jalar con el INE e instalar las casillas, no va a haber elecciones. Y eso es justamente parte de los desafíos que el INE tiene que hacer, convencer. Nosotros decimos en tono jocoso muchas veces que en la noche de la elección es una noche feliz para todos. Todo el mundo ganó, todos se declaran ganadores. El problema que tiene la autoridad electoral es que no alcanzan los cargos a repartir, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de la responsabilidad. Ahora, eso se construye. Y creo que lo que ha dicho Marco es fundamental. Por eso, la coincidencia de que no solamente esta va a ser la elección más grande de nuestra historia, por las cifras que aquí se han manejado, sino también tiene que ser la elección más explicada de nuestra historia. Nosotros partimos en muchas ocasiones del supuesto que hay cosas que están asimiladas. Hombre, la tinta indeleble, todo el mundo sabe para qué sirve, la credencial para votar sirve, todo el mundo sabe para qué sirve,
que hay un padrón electoral y un listado nominal que todo el mundo sabe para qué sirve. Se sortean a los ciudadanos que van a estar en las mesas de casilla. Y perdón, si nosotros partimos de que la gente, que el conteo rápido para qué sirve, etcétera, si nosotros partimos de la premisa de que eso es consabido y que ya está asimilado, nos vamos a equivocar. Lo vimos en las elecciones recientes. En buena medida porque los resultados acaban determinando el humor público. En 2016 hubo 2 elecciones de gobernador, en 8 casos hubo alternancia, todos los partidos ganaron más o menos, producto de esas alternancias, y en ese momento el humor público era, oye, la reforma sí funciona y los órganos electorales están a la altura. Este año tuvimos 3 elecciones de gobernador, hubo alternancia solamente en un caso, bueno, aunque Coahuila está todavía por resolverse por el tribunal, y parecería que ni el sistema funciona, ni las autoridades están a la altura. Hay quien llegó incluso a decir que estamos peor que en 1988, cuando en 88 tenías el régimen hegemónico de un solo partido, en fin. Sí, sí, sí. Y en ese contexto, no dar por sentado nada y explicar antes, con tiempo, cómo se hacen las elecciones, cuál es la razón de ser de cada una de las decisiones, de cada una de las normas, de estas etapas a las que se hacían referencia a Marco y Benito, es indispensable. Porque digámoslo así, el aprendizaje institucional de las últimas elecciones es que no podemos salir a explicar qué pasó cuando eventualmente hay un problema que la gente interpreta como algo raro, algo que está mal. Tenemos que explicar desde antes para que la gente vaya a la jornada electoral sabiendo casi de manera muy clara qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, qué esperar y qué no esperar, por ejemplo, de los resultados del conteo rápido, y no ponernos a explicar o en la víspera o peor todavía después. El mismo día. Exacto. Yo creo que esa vocación explicativa de la autoridad es indispensable, y como ya lo decía Marco, pues en este sentido la alianza, que no condescendencia ni mucho menos complicidad con los medios de comunicación es fundamental. Claro, porque aquí lo que pasaría sería, recuerdan que hace 15 días hablamos de este tema, pues es el tema que hoy tenemos aquí enfrente, pero eso es una memoria colectiva. Bueno, va el último corte, y para ya regresar y cerrar en este Foro Nacional para la Democracia, @FM. A ver, lanzo una pregunta ahora sí que para los tres, y empezamos, Benito, después de la pausa. ¿Qué les inquieta realmente de este terreno práctico, de este terreno cotidiano del proceso electoral? O sea, ¿qué es lo que a ti, digamos, dónde están esos lugares en donde tú dijeras, quizá para decirlo de manera muy técnica, ¿no? Los focos rojos que ustedes ya están viendo, ¿sí? Entonces vamos a la pausa. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Bueno, estamos en el Foro Nacional para la Democracia, @FM. Pregunto eso, ¿dónde en este momento, Benito, están viendo los focos rojos? Sí. Bueno, yo te empezaría mencionando los focos verdes, es decir, nuestras fortalezas. Claro, sí. Porque creo que también hay que estar consciente de ello, sí, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿cómo llegamos? Alarmista, lo reconozco. Exactamente. ¿Cómo llegamos al 2018? Yo diría, una de nuestras grandes fortalezas es el sistema de elecciones democráticas, ciudadanas, ¿sí? Porque nuestros indicadores de integración de mesas directivas, que son esencialmente nuestros vecinos seleccionados al azar y capacitados, entrenados por el INE para hacer el trabajo de funcionarios de casilla, en esa participación sin la cual no podría haber elecciones, ¿sí? Porque si las casillas no se instalan, la gente no tiene a dónde votar. Tenemos magníficos indicadores. Nuestro sistema de elecciones ciudadanas goza de una magnífica salud. De cada 100 ciudadanos que son primero insaculados, para usar el término de la jerga electoral, quiere decir escogidos al azar, los visita el personal del INE, los capacita, los nombra, y en un ejercicio de civismo acuden el domingo a dedicarle todo el día a su comunidad. Como funcionarios de casilla, tenemos tasas de participación del 97%. Es rarísimo que tengamos que recurrir a la fila para sacar a un ciudadano que nos ayude a integrar las mesas directivas de casilla. Y eso es una constante, ¿sí? Y eso es algo que ya trascendió de una primera generación que empezó a hacerlo hace 20 años y que las nuevas generaciones ya forma parte de su cultura, ¿sí?
Y me parece que esa es una de las fortalezas de las cuales debemos sentirnos muy orgullosos los mexicanos. Otra, yo diría, pues es nuestro padrón electoral. Este es un problema histórico de la política, de las elecciones en México, desde que nació como país independiente y aspiraba a ser un país democrático. Era cómo decides quién vota y quién no vota, ¿sí? Ese ha dejado de ser un problema gracias a un invento mexicano, que es la credencial para votar, con fotografía, y que hoy en día no solamente es eso, sino además es el medio de identificación más común de los mexicanos. Y cuando comparamos indicadores que tenemos de cobertura de nuestro, o sea, qué porcentaje de la población mayor de 18 años tiene credencial para votar, tenemos porcentajes arriba del 93, 94%, que nos permite compararnos con países como Canadá, Reino Unido, y por encima incluso de países como Estados Unidos, que tienen coberturas más bajas de su padrón electoral. Tenemos niveles de actualización, es decir, cuando la gente se cambia de su domicilio, si no nos reporta ese cambio de domicilio, tenemos un rezago en donde la mandamos a votar, y eso incide en las tasas y la verdad es que eso lo hemos ido reduciendo cada vez más, el nivel de desactualización, y hoy tenemos niveles muy buenos de 70% de las personas más o menos que están en el padrón electoral viven en la sección que nos dijeron, y eso la verdad es que también se compara muy bien con otros países. Y podría seguir avanzando pero la principal fortaleza yo creo que es la ciudadanía, ¿sí? Con la que tenemos. El INE finalmente es el coordinador de la ciudadanía. Tasas de participación también muy buenas. Ahora, creo que algo que ha evolucionado de una forma que la gente todavía me parece que no lo entiende y que es importante asumirlo, es que las elecciones no se acaban el día de la jornada electoral, ¿sí? Aspirábamos quizás en el pasado a un sistema en el cual la noche de la elección el perdedor le alzaba la mano al ganador y terminaban las campañas. Nuestro sistema, sin embargo, por nuestra historia, ha evolucionado hacia un sistema en donde empieza después de eso una etapa, llamémosla así, jurisdiccional, que le permite a los perdedores, ¿sí?, acudir al tribunal electoral, ¿sí?, para cuestionar la validez de la elección, ¿sí? Y eso ya es una forma de organizar, sí, las elecciones en nuestro país. Todas las elecciones de gobernador, por ejemplo, todas las de presidente, desde hace 2 décadas, terminan en el tribunal electoral impugnadas. Y ese es un periodo complicado para la autoridad administrativa que organiza la elección, porque, en primer lugar, los partidos políticos, los perdedores, por así decirlo, tienen el derecho a impugnar, tienen a cuestionar la validez de la elección, y no solamente lo hacen con una estrategia jurídica, sino también lo hacen apelando a la opinión pública, y cuestionando, criticando la elección. Es un periodo muy complicado, donde la autoridad electoral administrativa tiene que estar muy circunspecta, sin tomar partido, tiene que, con mucha objetividad, dar los, sí, resultados, los indicadores de la elección y tratar de proteger el voto de la ciudadanía. Claro. Vamos cerrando, si te parece, Marco. Rapidísimo, mira, estando de acuerdo con Benito, te diré también que estamos cuidando cómo hacer mucho más eficientes procedimientos que nosotros tenemos muy acreditados en los hechos. Hemos acuñado una expresión de que el INE también hace elecciones, pero antes eso no era un tema. En las elecciones pasadas ya todo el mundo sabía que instalábamos casillas, etcétera. Pero ahora, por la complejidad de la mesa única, donde se recibe la votación de elecciones federales y locales, tenemos que volver sincrónicos en una cadena, sí, de actividades y de tiempo, muchas actividades. Escrutinios y cómputos en una casilla que pueden ser 6, que se pueden llevar hasta 4 horas y media, 5 horas, tienen que estar perfectamente sincronizados con los tiempos para el conteo rápido y para el programa de resultados electorales preliminares, porque de ahí va a depender en buena medida que nosotros tengamos instrumentos con los cuales le demos certeza al resultado electoral. Nosotros pretendemos que, no más allá de las 11 de la noche,
el consejero presidente salga y diga, a ver, de acuerdo al conteo rápido, estas son las tendencias de la votación. Y que a esa misma hora el PREP esté recibiendo una cantidad impresionante de actas que se están computando para que la gente tenga toda esa información. Queremos explicar con mucho detalle esta parte de la fortaleza del instituto y creo que sobre esa base nuestra relación con los medios será fundamental. Sale, cerramos, Lorenzo. Yo creo que el principal desafío que enfrentamos, que no es nuevo, pero que en todo caso, estando presente, es preocupante, es revertir la desconfianza ciudadana. Sí. El índice de desconfianza con todas las instituciones públicas, con la democracia, con los partidos, con las instituciones de la democracia, creo que es preocupante en México y en el mundo, pero en nuestro país, la institución que más depende para realizar bien su trabajo de la confianza ciudadana, sobre todo de la confianza de la sociedad, es el Instituto Nacional Electoral. La ecuación es muy sencilla. Si no hay confianza en la autoridad electoral, difícilmente va a haber confianza en los resultados de las elecciones que organice. Y en consecuencia la legitimidad y la confianza de los gobiernos electos pues se ve cuestionada. Entonces creo que ese es el principal desafío que enfrentamos, del que depende, por cierto, hasta la capacidad de convocatoria. La ciudadanía es una ciudadanía que ha estado a la altura de nuestro sistema democrático, que ha ejercido el voto y que, por cierto, ha provocado algo de lo que poco se habla, pero que vale la pena enfatizar. En los 3 años, y no porque sean los años del INE, sí, pero en los últimos 3 años, hemos tenido el índice más alto de alternancias en el ámbito de las elecciones locales en un periodo similar en toda la historia. De 24 elecciones de gobernador, para poner un ejemplo, en 14 ha habido alternancia. Y todos se han visto beneficiados de este hecho. Esa es la mejor prueba de que en México el voto cuenta. Sí cuenta. Y cuando los ciudadanos salen y votan, con su voto deciden su futuro político. El gran punto es cómo logramos convencer a todos efectivamente de la eficacia y por ende de la pertinencia del sistema electoral. La capacidad explicativa, en consecuencia, volvemos al punto, tiene que multiplicarse. Sí, claro. Porque de ello va a depender en gran medida que la confianza sea, digamos, la palabra de orden en estas elecciones. Y la verdad, después de 2 décadas y media de apuesta democrática, no hay ningún país en América Latina que le haya invertido tanto dinero, esfuerzo político, recursos humanos a su democracia como México. Después de 2 décadas y media, creo que nos merecemos recuperar la confianza en torno a los procesos electorales. Presidente, consejero del INE, gracias. Muchas gracias. Consejero Benito, gracias. Marco, gracias. Consejero, muchas gracias. Gracias a usted, Foro Nacional para la Democracia. Hoy hablamos del INE, que sí va a tener que explicar y explicar y explicar. Sí, es inevitable. Nomás quería decir algo. Hay algo que a lo mejor los ciudadanos hemos perdido de vista. Las elecciones son nuestras, son de nosotros. Y ustedes son nuestros consejeros. O sea, son consejeros ciudadanos. Nadie es químicamente puro, como hemos hablado. No, pero se vale exigir. Pero sí, pues se vale, claro. Se le vale exigir. Otra parte, ¿no? Bueno, gracias. @FM. Pásala bien. Hasta la próxima. Adiós. @FM.